Dios te bendiga grandemente. Bienvenido nuevamente a Seminario Bíblico Davana Online, este espacio que hemos separado para el estudio profundo de la palabra del Señor. Seguimos con el tema que estamos trabajando durante esta semana, que es y después de la crucifixión. En esta ocasión estamos trabajando la parte 5. Así que hacemos una oración y damos comienzo en esta hora con este estudio. Gracias, Señor, te damos por esta bendición que tú nos has brindado de poder estar nuevamente, Señor, aquí para escudriñar tu palabra. Te pido que tú bendigas en gran manera a todas aquellas personas, amigos y hermanos que de alguna manera en algún momento dado van a tener acceso a este estudio. Sé tú bendiciéndoles en gran manera. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Te invito a que si todavía no te has inscrito a este canal puedas inscribirte y le das a la campanita. De esa forma pues entonces cada vez que subamos estudios pues van a poder llegar por medio de una notificación y vas a poder disfrutar de todos ellos. Estos son en esta ocasión una serie de estudios que hemos determinado hacer durante esta semana. Quiero decirles que luego de esta semana, la semana que viene en adelante, vamos a estar subiendo videos todos los lunes. De la semana que viene en adelante será todos los lunes. Todos los lunes vamos a estar subiendo un video y vamos a continuar con el tema que ya habíamos empezado, que es el tema de la salvación. Comenzamos. El fruto del sacrificio. En el estudio anterior ya habíamos comenzado la primera parte de este estudio y en aquella ocasión vimos el primer de los 3 frutos, que en aquella ocasión era el malhechor. En esta ocasión, el segundo fruto del sacrificio es el centurión. Y esta narración está registrada en los 3 evangelios sinópticos. Primeramente, Marcos en el capítulo 15, el 39, dice de la siguiente manera: al ver el centurión que estaba frente a él, refiriéndose a Jesús, que había expirado de esa manera, dijo: verdaderamente este era Hijo de Dios. Por otra parte, Mateo en el capítulo 27, el versículo 54 dice: por su parte, el centurión y los que estaban con él estaban guardando a Jesús, el centurión y la guarnición, porque el centurión estaba a cargo de una centuria, y una centuria es un grupo de 100 soldados. Él tenía a su cargo 100 soldados. Entonces, dice que ellos, tanto el centurión como esa guarnición, se llenaron de miedo y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Y finalmente, Lucas dice: al ver el centurión lo sucedido, glorificaba a Dios diciendo: ciertamente este hombre era justo. Y fíjense que en el caso de Lucas, él cambia la expresión de los demás evangelistas por este hombre era justo, en vez de este hombre era Hijo de Dios. Eso es intencional, por el hecho de que Lucas está escribiendo a, ¿sabe?, el grupo de destinatario al cual Lucas le escribe es a los romanos. De esa manera, Lucas se cuida mucho de escribir y no utiliza ciertas palabras o ciertos adjetivos o quizás verbos, etcétera, que puedan ofender a los romanos. Acuérdense que para los romanos el César era lo máximo. Entonces, de esa manera, pues entonces Lucas se cuida de eso cuando escribe. Los actos del Señor. Todo el proceso de la crucifixión tuvo que impresionar de alguna manera a este centurión. Aquel proceso con la majestuosa presencia del crucificado, desde el momento cuando es apresado, su petición de perdón hacia sus verdugos, que esa fue la primera expresión de Jesús
cuando una vez es crucificado, que es levantado en el madero. El efecto entrañable para con su madre desamparada, eso es cuando le dice a uno de sus discípulos, en otras palabras, que se hiciera cargo de su madre. Hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Eso se constituye en otra de las palabras que el Señor había proclamado en la cruz. El diálogo con el malhechor, prometiéndole estar con él en el paraíso. Esa era otra de las palabras que el maestro había expresado, específicamente la segunda palabra. Esa ya la discutimos en el estudio pasado. Las horas de tiniebla, el silencio del Señor en ellas, el fuerte grito entregando su espíritu. Los acontecimientos finales, en fin, todo el proceso. O sea, que todo el proceso del sacrificio de Cristo, desde el momento de su arresto, cuando está ante la presencia de Pilato, de Herodes, cuando es flagelado, cuando está atravesando la vía dolorosa, el trayecto hacia la cruz, cuando está siendo levantado, le están poniendo los clavos en sus manos, en sus pies, cuando es levantado, hasta el momento cuando él expiró. Este individuo estuvo presente durante todo ese procedimiento. Ok. Convicción del centurión. Posiblemente él no entendía la magnitud o la dimensión que implicaba todo lo que Jesús estaba haciendo. Porque quizás, eso yo postulándolo, quizás él pudo haber entendido que era inocente, no era un criminal, aunque estaba siendo crucificado junto a criminales. Pero algo aconteció durante todo ese proceso. Sea cual fuera el alcance de su comprensión en relación con Cristo, no hay duda que estaba expresando o estaba dando testimonio de la deidad de Jesús. Reconocía que aquel hombre que estaba en aquel madero era hijo de Dios, poseía deidad. Esa confesión era la primera respuesta a la oración del Señor pidiendo por quienes lo estaban crucificando. O sea que Jesús ya había pedido por ellos. Jesús había pedido perdón, había pedido misericordia por ellos. Es algo insólito y tal vez quizás chocante para este individuo, sabiendo lo que está haciendo, y era algo, o sea, de costumbre, era algo normal en ellos. Eso no era nuevo para ellos porque ellos estaban dedicados específicamente a eso. Y de momento ven a esta persona, de momento ven a este hombre que está clamando, que está pidiendo perdón, pidiendo misericordia al Padre por los actos que ellos estaban realizando. Eso tiene que haber sido como que un boom en el corazón de aquel individuo, que quizás ese fue uno de los granitos que se fueron sembrando, que fueron ahí tirándose ahí en ese corazón, que lo llevó a él a reconocer, a hacer este reconocimiento en público. Es probable que el centurión no tenía el corazón endurecido, como en el caso de los judíos. Los judíos tenían su corazón endurecido. Los judíos rechazaban totalmente a Jesús como Mesías. Esta básicamente es la vestimenta que utilizaba el centurión, y de acuerdo a la tradición judía, nos acierta en el hecho de que más adelante este individuo vino a los pies de Cristo y se convirtió al Señor, y fue otro de los frutos directos del sacrificio de Cristo. El segundo sacrificio, el segundo
el tercer, perdón, el primero fue el malhechor, el segundo fue el centurión, y ahora en este caso nos referimos a Simón de Cirene. Marcos nos dice que aquel Simón era el padre de Alejandro y Rufo. Se da a entender que los creyentes para los que escribe su evangelio serían capaces de reconocerle por esta referencia. Vamos a ver lo que nos decía Marcos. En Marcos 15, 21 dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase su cruz. Fíjense que cuando Marcos está escribiendo la narración del sacrificio de Cristo, Marcos está siendo específico, entendiendo que sus destinatarios iban a reconocer quién era este Simón de Cirene. Porque recuerden que cuando ya él escribe, ya todo este proceso se ha dado. O sea que ya las iglesias se estaban formando, había iglesias formadas. Y a quienes le está escribiendo, él entiende que dando la referencia de Alejandro y Rufo, van a saber quién era este Simón. Ok. Aquí tenemos un mapita porque quiero mostrarles quién era este Simón de Cirene. Aquí encontramos a Cirene. Y Cirene, y en este otro extremo está Jerusalén. Por lo general, todos los judíos que vivían en la diáspora, que vivían fuera de Jerusalén, tenían que venir hacia Jerusalén para la fiesta, para la celebración de toda la fiesta. Quiere decir que Simón viajó desde Cirene hasta Jerusalén para disfrutar de la fiesta. Vemos la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 16, el verso 13 también, que nos da una referencia. Dice: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y a la mía. Rufo era un cristiano tan apreciado que era escogido en el Señor. La madre de Rufo le era tan querida por Pablo que la consideraba como su propia madre. El apóstol Pablo la consideraba como su madre. Algo debió de sucederle a Simón de Cirene. Quizás en el momento cuando él estaba cargando la cruz, algo pasó. ¿Sabe? Quizás él ve el rostro ensangrentado de Cristo. Él ve a Cristo ensangrentado cargando esa cruz. Quizás eso, lo que él estaba presenciando, le estaba, o la mirada misma de Jesús, le estaba diciendo a su corazón: esto lo estoy haciendo por ti. Este sacrificio es para salvar tu vida. Este sacrificio es para salvar tu vida, para salvar mi vida. Es para la salvación del mundo. La iglesia de Antioquía. Ahora vemos Hechos 13:1, que nos dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado justo a Herodes el tetrarca, y Saulo. Aquí está mencionando a Simón el que se llamaba Níger. Hay allí una lista de hombres de Antioquía que enviaron a Pablo y a Bernabé en aquella histórica primera misión hacia los gentiles. Entre ellos, un cierto Simón, al que apodaban Níger. Ese era Simón de Cirene. Así que algo aconteció en el Gólgota, el camino al Gólgota. La expresión de Simón
en el camino de Gólgota arraigó su corazón para siempre a Jesús. Puede que más tarde fuera uno de los responsables de la iglesia de Antioquía e instrumental en la primera misión hacia los gentiles. O sea que Simón se convirtió en uno de los primeros cristianos que fundaron la iglesia que estaba en Antioquía. O sea que ese acontecimiento o esa experiencia que él tuvo cuando ayudó a Cristo cargando la cruz, impactó su corazón. Y me imagino que luego él se fue de regreso para su casa, y ese corazón estaba ahí latente. En su corazón estaba latente esa experiencia. Y más adelante él vino a los caminos de Cristo. Voy a finalizar con esta información que les quiero traer. Específicamente lo que dice Juan, el capítulo 14, versículo 6. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Ahora, vamos a ver el cumplimiento literal de esta expresión que Jesús había hecho. Ese cumplimiento literal lo vamos a ver en todo este proceso de la cruz. Miren por aquí. La expresión de Juan en el 14:16. Primero Jesús dijo que soy el camino, la verdad y la vida. Vamos a ver el cumplimiento en Mateo 27, 51, 52 y 54. Primeramente, el camino. Esto se cumplió en el hecho de que el velo del santuario se rasgó en dos. Jesús dijo: yo soy el camino. Literalmente, el velo se rasgó y se abrió el camino hacia el Padre. Yo soy la verdad. El centurión exclamó: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Y yo soy la vida. En Mateo 27, 54 nos dice que muchos cuerpos de santos que habían dormido fueron resucitados. De esta manera se cumple la expresión: el camino, la verdad y la vida. Dios te bendiga. Y te doy gracias por estar o participar de esta pequeña reflexión, este pequeño estudio. Todavía nos queda un estudio más, donde vamos a traer unas ilustraciones y prácticamente vamos a recoger un poquito de todo lo que hemos discutido hasta este momento. Así que gracias por compartir este video. Te aconsejo que lo puedas compartir con amistades, con personas. Son videos cortos, los hacemos cortitos para que las personas pues puedan disfrutarlo, lo puedan ver completo y lo puedan disfrutar. Así que nos veremos prontito. Dios te bendiga.